varios puntos interesantes en la evaluación clínica. La fiebre va a ser la principal causa de consulta a los servicios de urgencia en las edades pediátricas. Algo también interesante o importante es que en muchas ocasiones el familiar y a veces nosotros como médicos identificamos a la fiebre como una enfermedad y debemos entender que se trata de un síntoma o un dato que está originado o causado por múltiples situaciones o entidades. La edad en el paciente pediátrico para elaborar la fiebre es muy interesante o muy importante. Así, todo niño menor de 3 meses tenemos que pensar la alta posibilidad de que el origen sea infeccioso. Y la principal causa de la fiebre en el niño es infecciosa y sobre todo en este periodo de edad, menores de 3 meses. Y en ellos, sobre todo, pensar en causas bacterianas. En los niños menores de 3 meses bacterianas. Así entonces, no es normal que me llegue un niño que tenga 2 semanas a mi centro de salud, que tenga fiebre y que le diga que es una gripa, una tos, le dé paracetamol y se refiera a su domicilio. Tendremos que hacer el abordaje de la fiebre. Entonces, eso es para nosotros como médicos el entendimiento de pensar que es un dato clínico, que debemos de saber explorar el resto de los datos que nos están manifestando una enfermedad y también transmitírselo a los familiares. Entonces, es la principal causa de consulta en los servicios de urgencias. Es una causa infecciosa, la más común. Aunque el origen más importante va a ser infeccioso, hay otras causas como la alérgica, la inmunológica, la neoplásica. Más adelante vamos a ver que el origen de la vía de la fiebre hay pirógenos endógenos y pirógenos exógenos. En el caso de los infecciosos, generalmente van a ser pirógenos exógenos, o sea, vienen del exterior. Y para algunas como las inmunológicas, las neoplásicas, muchas veces son endógenos, son causas endógenas que desencadenan una respuesta para la vía de los prostaglandinos celosos. Y en algunos pacientes alérgicos, pero precisamente por eso en todos estos casos, como que el estándar más importante es que cuando digamos que tiene fiebre, nosotros habríamos checado la temperatura o que la madre haya checado la temperatura. Aunque en algunos artículos dicen que si llega a mi centro de salud o urgencias una mamá y me dice mi hijo tiene fiebre y no le checó la temperatura, nosotros podemos tomar en cuenta y debemos de creerle a la paciente, pero nosotros volver a revalorar y tomar la temperatura, ¿no? Para diagnosticarla si es fiebre. Había muchos problemas con definir qué era la febrícula, qué era la fiebre. Entonces no sé si se acuerdan que eso ya prácticamente no se utiliza. Hay varias consideraciones interesantes. Todo el paciente que tenga 38 o más de temperatura va a ser fiebre. Y algunos pacientes que tenían 37,5 a 38 le llamaban febrícula. ¿Existe esta posibilidad en un paciente que tenga 37,5, 37,6 que vaya a terminar con fiebre? Sí. O sea, esa es la fisiología de la fiebre. Más adelante vamos a ver eso. Pues obviamente que un paciente que tiene una infección viral o una infección bacteriana y entra en la primera fase de la fiebre, que es la fiebre de la termogénesis, pues primero va a tener 37,5, 37,6, 38 hasta que llegue a 38. Ahorita vamos a ver por qué sucede eso. Pero bueno, para evitarnos esos problemas, quedamos de acuerdo que son 38 grados de temperatura. Otro de los problemas que tenemos es que en el paciente pediátrico, como estandarizarlo es que sea la mejor forma de medir la temperatura y la mejor forma es la vía rectal. El detalle es que con el neonato y el lactante lo puedo hacer, pero con el preescolar o adolescente pues obviamente no le puedo estar tomando temperatura rectal a cada rato. Entonces también hay otras situaciones. Los termómetros mejor calibrados serán los de mercurio, ¿no? Pero los de mercurio ya están fuera de uso. Entonces recuerden, uno de los mejores es el óptimo, que es uno de los más precisos y es de los más confiables, ¿no? La temperatura axilar también es confiable. El detalle en la práctica clínica es que tanto en la axilar, por ejemplo, es más difícil tomar un lactante, es mejor tomar el óptico, que es más rápido, o el de la región frontal. Los dos son buenos. Pero si hablamos del estándar, el mejor era el de mercurio y la mejor vía era y la más confiable. Bueno, entonces, pues para que se dé el proceso de fiebre y que más adelante vamos a definir bien qué es fiebre y qué es hipertermia, las
los agentes exógenos van a ser bacterias, parásitos, hongos, toxinas o fármacos, ¿no? Pueden ser múltiples. Y en general todos van a tener una vía que va de la estimulación de las prostaglandinas C2, incremento en estas. Las prostaglandinas C2 llegan al centro, a la parte superior del hipotálamo, donde está el centro termorregulador, y hacen un disparo, o sea, estimulan a que el centro termorregulador se eleve. Digámoslo de esta forma: si tiene 37.5, llegan las prostaglandinas, y este efecto que causan es que la temperatura se eleve, ¿no? De tener 36.5 se ve a 37.5, a 37.6, a 38. Esa primera parte se llama termogénesis. Los pirógenos endógenos son factores como la interleucina 1, factor necrótico tumoral, interferón, que estos no solo se van a implicar con procesos endógenos, sino que también algunas actividades de leucemias, tumores, enfermedades neurológicas. Estos son los que se llaman los pirógenos endógenos. Y hay otra vía de actividad que es la interleucina 2, donde hay una activación intracelular mediado por linfocitos cooperadores y es un factor de retroalimentación. Entonces son dos vías exactamente, o dos sistemas, los factores endógenos y los factores exógenos. Otra situación interesante e importante para evaluar la fiebre es esta, aunque realmente creo que más que definir magnitud, tiempo y variabilidad, creo que lo más importante sería ver de qué otro síntoma está acompañado. Esto a veces ya no nos da tanta ventaja, o sea, esto a veces sí es que es intermitente, es recurrente, es ondulante. Entonces sí es interesante para mi historia clínica, pero me interesaría más, por ejemplo, de repente con el paciente que llega con fiebre intermitente, pero a veces ni siquiera está bien definida si es intermitente, recurrente, ondulante, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor sería definir si la fiebre, y ustedes ahí en su historia clínica, definir con qué otros signos se acompañan, ¿no? Porque es diferente que me digan, bueno, tiene 38 grados de temperatura, tiene anorexia, tiene hiporexia, tiene vómito, tiene cefalea. No me sale nada más de un signo que está importando así. Pero bueno, están las definiciones estas, y recordando, para que quedemos todos de acuerdo, cuando un paciente le decimos que tiene defervescencia de la fiebre, es aquel paciente que ya sin medicamentos logra tener 12 horas sin fiebre. O sea, después de haber empezado un proceso febril, llega un punto, y eso pasa mucho para que ustedes observen los procesos virales, ¿no? De repente hay un niño que empieza como la bronquiolitis, ¿no? Empieza con escurrimiento nasal, tose, empieza con temperatura el día lunes, y generalmente son los estados prodrómicos, van a tener la temperatura y van a ser 72 horas a 5 días de fiebre. Igual que otras enfermedades, vamos a ver, son las exantemáticas. Entonces, en esos procesos donde son virales, nuestras fiebres son continuas. Cuando hablamos de fiebre continua, nos vamos a dar cuenta nosotros en la definición que el niño tiene 38.9 y baja a 38.7, 38.6, pero nunca desciende un grado completo. O sea, la fiebre continua es esa. O sea, sí hay una variabilidad, porque nosotros decimos a la mamá, ¿y cuánto bajó? Y le decimos, no, pues sí bajó, pero realmente nunca dejó de ser fiebre. Y ahí es donde nosotros, sin meterle ningún antipirético, nosotros la podemos clasificar así. Cuando yo utilizo un antipirético o un antiinflamatorio que va directo a afectar a las prostaglandinas, pues obviamente va a disminuir la temperatura. Pero lo que sucede en las fiebres continuas, ¿qué va a suceder? Bueno, que le doy el paracetamol a las 8 de la mañana, baja la temperatura a 37.6, y después a las 12 del día va hacia arriba y vuelve ya sea 38, o el mismo familiar me dice, lo que es que cuando lo traje tenía 38.5, ahora tiene 39, está peor. Pues igual y sí, ¿no? No pasa otra cosa que está en su viremia total, está en fiebre continua. La definición ahí, para mí, el paciente va a decir, sí, es que su niño tiene fiebre continua, tiene porque tiene un proceso viral. O sea, que yo le dé paracetamol y ibuprofeno, y ahí sí les recomiendo, hablando un poco de farmacología, es preferible utilizar dos antipiréticos separados. O sea, doy paracetamol en una toma y en la siguiente otro medicamento para ir extendiendo más el tiempo fuera de fiebre. En la magnitud se dice que hay fiebre moderada, que es de 38 a 39.5, 39.6 a 40.9 es hiperpirexia, y más de 41 grados o más hipertermia. Por el tiempo, aquí sí hay algunas definiciones que se han modificado, las van a encontrar tal vez diferentes en algunas bibliografías. La aguda es una fiebre menor de 12 semanas,
de 2 semanas, perdón, y en estas fiebres menores de 12 semanas, indudablemente piensan en infecciosa. O sea, si el niño tiene menos de 12 semanas, lo más común es que sea infecciosa. Por ejemplo, para las enfermedades o los pacientes neoplásicos o hematológicos, generalmente son fiebres de más de 12 semanas, o casi 3 meses con fiebre. Entonces, eso es una fiebre crónica de origen desconocido. Pero en estas de menos de 2 semanas, si me llega y no cumple las 2 semanas, es una fiebre de origen aguda y lo más seguro es infecciosa. Salud. La subaguda tarda más de 2 semanas. Y la crónica, como les decía, podemos llegar a las 12 semanas y todavía no definir el foco infeccioso. Aquí hay diferencia entre el paciente adulto y el paciente pediátrico, ¿no? Recordando cuando vimos sepsis neonatal y tal vez han visto algunos otros casos, el paciente pediátrico a veces es difícil que focalice, o sea, que nos dé una neumonía, un foco neumónico, nos dé una infección de vías urinarias con todas las manifestaciones. Y no sé si ya vieron en otra clase de infección de vías urinarias, pero por ejemplo en el paciente pediátrico el síntoma predominante de la infección de vías urinarias es fiebre en el niño menor de 2 años. Entonces en muchas ocasiones no es de que no tenga un origen, en muchas ocasiones no estamos abordando bien al paciente. Gracias. Tienes 10. Bueno, entonces lo voy a volver a explicar. Entonces ahí vienen las definiciones por los tiempos. Continua variación menor de 0.5 grados, remitente variación mayor de 0.5 grados, pero sigue siendo fiebre. Intermitente variación mayor a 0.5 grados si llega a lo normal, y recurrente días alternos, ¿no? Como cuál, en días alternos, como el paludismo. No sé si vieron en alguna etapa la fiebre palúdica, que prácticamente pasan días cada que están los globos están flotando, bueno, hay una elevación de la temperatura. Eso también es muy frecuente en las enfermedades, por ejemplo, en las hemato-oncológicas, cuando hay mayor hipercelularidad o cuando el paciente está entrando en quimioterapia y le damos dosis de quimioterapia y hay mayor destrucción celular, hay elevación de la temperatura, ¿no? Entonces ahí están asociados con un evento específico y esas son las recurrentes, que son de días alternos. Pero para fines prácticos, para poder tener en cuenta estos datos y que me sirvan, debe ser muy específico para explicarlos. Por eso les digo que aunque me digan esto en una historia clínica, sería bien importante con qué otros síntomas se acompañó la evolución de la enfermedad y la condición actual del paciente. Bueno, y prácticamente sería pues lo mismo, es el comportamiento en curvas de las diferentes entidades o las condiciones, la ondulante, la recurrente, la intermitente, la remitente y la continua. Es la variabilidad de las temperaturas de la fiebre en un paciente que estamos abordando por este tiempo. Y volver a recordar que la fiebre únicamente es un dato clínico. Si nosotros vamos a abordarla como para investigar cuál es la etiología y no tratarla como una enfermedad. Bueno, entonces, en la fisiología de la fiebre lo que debemos entender para nosotros poder decir a la mamá y poder comprender la evolución del paciente es que la primera etapa se llama periodo de comienzo prodrómico o de preparación, y esto es estimulación o termogénesis, ¿no? Entonces en este periodo, más adelante hay una diapositiva ahí te tomo un poco esa. Entonces en la termogénesis, ¿dónde está más elevada la temperatura? ¿En el hipotálamo o la corporal? En el hipotálamo. Entonces en la termogénesis lo primero que hacen estos factores endógenos, lo que hacen es elevación de la concentración de prostaglandina E, cruza la barrera hematoencefálica e dispara el centro termorregulador. Entonces, si nosotros midiéramos la temperatura central está alta y la temperatura corporal está baja. Entonces, ¿qué datos clínicos pueda? Y en muchas ocasiones, realmente ni siquiera llega a tener fiebre como tal, tiene 37.7, 37.6, ¿y qué datos clínicos tiene el paciente? Exacto, porque ahí la temperatura corporal lo que quiere es alcanzar a la temperatura central o termogénesis. Entonces, predomina la termogénesis, pero a veces ni siquiera llega al umbral o a la definición exacta de fiebre. Tengo 37.7 y estoy con escalofríos, con temblor,
Entonces eso estoy haciendo para lograr regular o llegar al punto de regulación que tenga mi hipotálamo. Entonces eso se llama termogénesis en la primera etapa. Posteriormente se le llama meseta cuando la temperatura corporal alcanza la temperatura hipotalámica, se le llama meseta. Y ahí obviamente los signos clínicos cambian y generalmente es cuando ya tienes 38 grados o más de temperatura, y ahí vas a tener rubicundez, cefalea, ¿sí? Taquipnea, vas a tener otros datos clínicos asociados de una temperatura de 38 grados o más. Aquí va a depender del origen o la causa de la fiebre, y posteriormente este periodo de meseta o de igualación de las dos variables de la termolisis y de la termogénesis, después viene el predominio de la termolisis. Una vez que llega a la meseta, la temperatura central baja y la temperatura del corporal incrementa. A esto se le llama termolisis, y en esta fase es donde hay dolor muscular, hay rubicundez, persistencia de fiebre. Entonces esa es la fisiología de la fiebre, y obviamente cuando está sucediendo esto también tenemos que avisarle al familiar o decirle que en este proceso, cuando está predominando ya la termolisis, es cuando vamos a empezar a ver declinación de la fiebre, aunque pareciera en la evolución clínica algo diferente, porque empezó con escalofríos, temperatura de 37.7, 38, 39, 40, y lo que sigue a partir de ahí es un descenso, ¿sí? Obviamente que ahí va a depender también de la causa, del origen. Pues si es una leucemia o es un tumor o es una enfermedad reumatológica, probablemente esta fiebre continúe más días o más días. Bueno, lo que les decía en esa diapositiva habían explicado ahí, las tres fases de la fiebre: la fase de termogénesis, la fase de meseta y la fase de termolisis. Y era lo que ya comentamos, ¿no? Y pues obviamente al llegar a la termolisis, y cuando vemos que ya pasan más de 12 horas, a eso es lo que le llamamos de efervescencia de la fiebre. Más de 12 horas sin fiebre y sin utilizar medicamentos. Bueno, existe en pediatría, o bueno, en todas las edades, pero en pediatría es interesante hacer la diferenciación entre hipertermia y fiebre. En muchas ocasiones nos confunde, y a veces por eso no tenemos respuesta terapéutica al origen de esta hipertermia o de esta elevación de la temperatura. Entonces, miren las diferencias en la cuestión de la fiebre y la hipertermia. El hipotálamo, en el caso de la fiebre, está incrementada la temperatura corporal, y en la hipertermia está normotérmico. El ciclo circadiano está conservado en la fiebre y alterado o ausente de producción de calor que excede la pérdida en la hipertermia. En los antipiréticos son efectivos en la fiebre y no efectivos en la hipertermia. En pediatría, ¿en qué nos pasa mucho? En los niños que padecen golpe de calor. En aquel paciente que va a la playa, en aquel paciente que va a un evento y está expuesto al sol, ese paciente va a tener hipertermia y en él no me va a funcionar los antipiréticos. O sea, no me va a funcionar los antipiréticos porque no hay una alteración específica a nivel del hipotálamo. Entonces la temperatura hipotalámica está normal, lo que se está elevando es la temperatura corporal. Por eso el que yo le dé un antipirético para que inhiba la actividad de las prostaglandinas C2 no le va a funcionar. Causas de eso, bueno, la sudoración está presente en la fiebre, en la hipertermia ausente, y en procesos infecciosos la fiebre va a estar presente y en hipertermia no. No va a haber un mecanismo de defensa, no va a haber liberación de citocinas. ¿Cuáles son las causas de la hipertermia? Golpe de calor, hipertermia inducida por drogas, hipertermia maligna por anestésicos, síndromes neurolépticos malignos. El punto es que en este tipo de pacientes no necesitamos antipiréticos, lo que necesitamos es hidratar al paciente, retirarlo de las fuentes de calor o de la sustancia que le esté generando eso, y no va a ser recomendable ni darle ni antipiréticos como el ibuprofeno o el paracetamol. ¿Cuál sería un ejemplo de síndrome neuroléptico, doctor? En general son procesos a nivel del sistema nervioso central, como eventos isquémicos o eventos infarto, donde te descontrolan el centro termorregular. Bueno, en esta diapositiva, si quieren poner una foto, es lo mismo que platicamos.
digamos. Entonces, ahí viene la evolución, hay factores exógenos como bacterias, virus, polen, vacunas, daño de los tejidos, inflamación. Y están los pirógenos endógenos, desencadenados por citocinas, interleucinas, factor beneficioso tumoral, y esto hace que se eleve la prostaglandina C2, que cruce la barrera hematoencefálica y llegue al hipotálamo anterior, elevando la temperatura o el centro termorregulador. Y ya posteriormente va a venir la fase de la termogénesis, donde van a haber escalofríos, van a haber diaforesis, y posteriormente va a venir ya la etapa de la termolisis, donde ya hay una rubicundez, cefalea y persistencia de la temperatura por arriba de 38 grados. Esa es la fisiología de la física. Bueno, como les decía anteriormente, lo ideal es que tuviéramos termómetros de mercurio, porque son los más exactos y los que nos dan una mejor asociación en cuanto a la temperatura, pero desafortunadamente en algunos lugares todavía existen, pero para nosotros en la mayoría de las instituciones ya no tenemos termómetros de mercurio. La otra situación, lo que les decía, la mejor toma o la mejor evidencia es de vía rectal, y no siempre podemos tomar la vía rectal. Entonces, estos termómetros que son digitales en los pacientes pediátricos, digamos que son como el mejor arma que tenemos, porque tenemos que tomarlo muy rápido, no necesitan mucho tiempo, porque los otros necesitan hasta 3 minutos o 2 minutos para tomar la temperatura, y estos son inmediatos, unos 30 segundos, y los frontales y los ópticos prácticamente en 15 segundos te están dando la temperatura, es muy rápido. ¿Qué tan confiables son? Pues les digo que el frontal y el óptico son de los más confiables. Los que son tipo láser, ¿no? Sí. Y eso que dijeron cuando COVID, que le hacía daño, que le mataba la neurona, obviamente no es cierto. Otra cosa interesante o importante ya en el abordaje como tal de la fiebre son las edades. Y aquí todo niño menor de 3 años tiene alto riesgo de que su proceso infeccioso pueda, si es infeccioso y está causando la fiebre, que pueda asociarse a una sepsis o un choque séptico. Por eso es muy importante diagnosticarlo. Y en los niños menores de 3 meses, ese choque séptico generalmente va a ser asociado a bacterias. Entonces, todo niño que me llegue en la abordaje de la fiebre menor de 3 meses tendría que ir pensando más, o sea, como mi primera línea, investigar infecciosas, ¿no? Y de estas las bacterias. En algunos otros pacientes, como por ejemplo los pacientes con VIH o los pacientes inmunocomprometidos, aunque puede ser más originado también la fiebre por bacterias asociadas a infecciones, tendríamos que investigar en los inmunocomprometidos virus como citomegalovirus, herpes, pneumocystis carini y otros agentes que no son bacterianos. Pero en los pacientes con una inmunidad competente, pues las causas más frecuentes van a ser las de origen bacteriano. A esto también, si quieren, le pueden tomar una foto. Las divide en prácticamente la situación sobre el origen de fiebre de origen desconocido. Y como les decía hace rato, el problema de la fiebre en el paciente pediátrico es que a veces el abordaje es complicado, porque hay muchas enfermedades infecciosas que no nos dan datos clínicos tan evidentes, como la infección de vías urinarias en el menor de 2 años, la otitis media aguda en el menor de 6 meses, que solo nos da fiebre y otalgia, pero no podemos medir otalgia. En los niños más grandes tenemos cuadros de sinusitis que nos dan fiebre. Entonces, en la primera definición, que es la clásica, la temperatura es mayor a 38.3 grados, ya lleva más de 3 semanas, evaluación de al menos 3 visitas ambulatorias o en 3 días seguidos en el hospital, y en este caso, recuerden que habla que son mayor de 3 semanas, fiebre de origen desconocido, más de 3 semanas curso de fiebre, y las causas, la primera es infecciosa, la segunda son malignas o enfermedades vasculares del colágeno, ¿no? Como cuál, el lupus eritematoso sistémico, reumatoide juvenil, ese tipos que entran en otros orígenes de fiebre pueden ser en esta clásica. La nosocomial es una fiebre mayor de 38.3 grados en pacientes hospitalizados que lleven más de 24 horas, pero no fiebre o incubación en la admisión. O sea, que el paciente, cuando haya ingresado al hospital, no trajera fiebre, sino que viniera sin un origen de fiebre, que estuviera hospitalizado por otro motivo y que ahí desarrollara fiebre. Esa es la fiebre nosocomial, y en esta definición pone 24 horas, pero en otras que van a encontrar ustedes en algunos libros habla de la fiebre nosocomial, es el que después de 48 horas de haber estado hospitalizado inicia con fiebre.
Porque también la otra definición decía que si el paciente lo acaba de hospitalizar y a las 6 horas de estar hospitalizado tiene fiebre, lo más común es que sea una fiebre de origen comunitario. Para que la consideremos nosotros de origen nosocomial, las bibliografías hablan de después de 48 horas de estar hospitalizado. Y las causas pueden ser enterocolitis por Clostridium, inducido por drogas, embolismo pulmonar, tromboflebitis séptica y sinusitis. En los pacientes, en la otra clasificación, inmunodeficientes o neutropénicos, temperatura mayor a 38.3 grados, recuento de neutrófilos menor a 500, y evaluación de al menos 3 días. ¿En qué tipo de pacientes podemos encontrar esta fiebre? Son de origen bacteriano, oportunistas como aspergilosis, candidiosis y herpes virus. Pero ¿en qué tipo de pacientes? ¿En quiénes creen que podemos encontrar este tipo de fiebres? En los pacientes hemato-oncológicos que fueron sometidos a quimioterapia. En pacientes que tienen cáncer, tienen leucemia, tienen linfomas, los sometemos a quimioterapias y lo que hacen es una inmunosupresión severa. Por eso ahí, aparte de acompañarse de fiebre, tiene leucopenia, ya se dieron cuenta, tiene leucocitos muy bajos. Entonces eso me habla que está en una inmunosupresión y uno de los orígenes son los estados post quimioterapia. Y en este caso, las causas pueden ser por bacterias. Y en los pacientes asociados directamente a VIH, a pacientes con VIH, que van a ser duración de más de 4 semanas para pacientes ambulatorios y más de 3 días para internados. Aquí, independientemente que busquemos causas bacterianas, en los pacientes con VIH se asocian más a causas virales o parasitarias o de agentes raros como Leukocytis carini, inducido por drogas, por sarcoma de Kaposi, por linfoma, citomegalovirus, micobacterias y neumonía por Leukocytis carini. Entonces, para cada característica del paciente, aquí estamos hablando más de las características del huésped. Ciertos pacientes con ciertas características se van a asociar a un tipo de fiebre específica. Bueno, en este caso en el tratamiento, bueno, hay muchos usos y costumbres, hay muchas cosas que son ciertas, hay muchas cosas que no son ciertas. Entonces, hace muchos años se decía que un niño que tenía fiebre, lo mejor era bañarlo con agua fría. Con eso se bajaba la temperatura. La pregunta es, ¿se baja la temperatura? Sí, se baja la temperatura, pero obviamente que ese sí. Sí, o sea, lo que le provocas es que se quede en hipotermia. Algo que tiene diferente al niño y al adulto es de que al someterlo a un medicamento o a una sustancia o al agua fría, pues lo que hace es vasoconstricción inicialmente, le bajo la temperatura, pero el problema va a ser regularle otra vez la temperatura. Y en este caso se dice que la regulación de la temperatura, les tocó ver a un paciente que estaba con hipotermia inducida en el hospital regional, se lo mostró la doctora Aranda. Hay un paciente que tenía encefalopatía hipóxico-isquémica que estaba convulsionando y le hacemos hipotermia selectiva. Entonces, cuando en este caso, que nosotros, eso es para comprobar esta situación. O sea, nosotros un paciente que tiene hipotermia, que lo llevamos a la hipotermia por bañarlo con agua fría, lo que sucede es que después de que lo ponemos hipotermia, que tiene 35, lo queremos que suba otra vez la temperatura, ¿no? Y lo tapan, le ponen su gorro, su cobija, sus calcetines y hace una elevación súbita de la temperatura. Es más dañino eso, esa elevación súbita de la temperatura, que vayamos nosotros manejando medicamentos. Es algo que tienen que tener ustedes claro, es que en pediatría, porque van a tener tal vez algún choque con el servicio médico de primer contacto, como el personal de enfermería o trabajo social o lo que ustedes observen ahí, pero nosotros como médicos utilicen medicamentos, obviamente diagnosticando bien. Si el niño tiene fiebre, pues hay que darle medicamentos, ¿no? Siempre y cuando se comporte como un síndrome febril. Retirar ropa, entonces en muchas ocasiones lo que hacen es que el niño tiene fiebre y empiezan a retirar la ropa inmediatamente, y si está en la etapa de la termogénesis, pues se pone cianótico de los dedos, peribucal, empieza a tener mayor dificultad respiratoria. Entonces, eso no es un método que sea tan correcto utilizarlo. Ahora, regresemos al baño con agua tibia. Ese método, en algunas recomendaciones o en algunos artículos les dicen que se puede utilizar. Entonces, cuando ustedes estén en su comunidad, pues igual a veces no hay ni paracetamol ni ibuprofeno, ¿no? Puedo utilizar medios físicos. Si se utiliza un medio físico, tendría que ser el baño completo del bebé con agua tibia, secarlo inmediatamente después y ponerle la ropa de algodón con sus guantes y su ropa completa para que vayamos adecuando la temperatura. Pero nunca se les debe de olvidar
que tendríamos que evaluar darle el antipirético. Va a sonar muy tonto, pero sí lo he visto. Cuando los niños, bueno, yo he visto un caso de un niño que tenía fiebre, pero tenía los piecitos fríos. Y le dijo a la abuelita, hagan un baño de pies, pero un baño tibio, o sea, caliente. Y se le fue la fiebre. ¿Es por eso o fue por otra cosa? Mira, una pregunta muy común que les van a llegar a ustedes, más si estás en la madrugada, ya estabas durmiendo en tu centro de salud con un poquito nada más, y te le llevan doctor, es que le traje a mi hijito porque tiene bien caliente la cabeza y bien frío los piecitos. Sí, pero tiene razón. Entonces, nuestra mejor arma es la temperatura central. Básate en la temperatura central. O sea, toma la temperatura y si tiene menos 38 no es fiebre. Puede ser que estuviera en termogénesis y que haya pasado a termolisis. Entonces, a veces de eso depende, del tiempo. Ahora, sí es muy común que tú agarres a un niño y cuando tiene fiebre, la cabeza está muy caliente. Se te dice la maestra, ¿y por qué tienes alto flujo de vasos sanguíneos? Recuerden que tenemos la sugaria y cuando alguien tiene una herida en la cabeza, puede ser una herida de 0.5 y sangra un montón. Entonces, ¿qué hace? En la etapa de la termogénesis están empezando a vasoconstrictir los vasos. Pero cuando llegas a la termolisis, hay una vasodilatación y la cabeza está plenamente caliente. ¿Y por dónde pierde temperatura el ser humano? ¿Qué le sirve para regular la temperatura? La palma de la respiración, pero la palma de las manos y de los pies. Ahí es donde empieza a sudar. Entonces, si vas a encontrar al niño que tiene caliente la cabeza y los piecitos fríos, y dice, no, que lo voy a tapar, o lo voy a poner, bueno, le dice, le voy a poner calcetines. Si le pone calcetines no pasa nada, se le puede poner calcetines, le regula la temperatura, pero en sí que por eso haya regresado a la temperatura normal, no. Pero no es una pregunta tonta. La otra, están acostumbrados en algunas comunidades que el niño tiene fiebre y le ponen alcohol, se agarran alcohol, y bueno, tal vez a todos nosotros nos tocó que nuestra abuelita nos vendiera una bañada de alcohol. Baja la temperatura, baja inmediatamente. Uno de los problemas que tenemos con el alcohol, porque es una vasoconstricción inmediata, no tomado, untado. Tomado necesitaría hacer 3 botellas seguidas para que se hipotense. No, sí se puede intoxicar el niño con alcohol frotado, ahí tengan cuidado. Entonces, las mamás y los abuelitos van agarrando el frasquito de alcohol y ya en la noche ya no tienen nada. El niño ya está somnoliento, lean esos artículos, intoxicación por alcohol, que sí se da. La piel del bebé absorbe muy rápido el alcohol. Entonces, y si ustedes hacen una ecuación, se van a dar cuenta que el lactante tiene una superficie corporal muy amplia y tiene mucha grasa corporal. Entonces, si el niño cuando en las comunidades agarran el alcohol, les ponen ruda, les pasan un huevo, sí baja la temperatura. El huevo no, el alcohol. Pero ahí les dejo para que lo investiguen, léanlo. ¿Qué factor tiene eso? ¿Cómo funciona eso? Porque dicen ellas, sale bien cocido el huevo, sale bien cocido, o sea, sale bien cocido. Es la misma fricción que crea, ¿no? Y que la piel, o sea, prácticamente se goza, por así decirlo, pero es por la misma temperatura ¿Qué pérdida de calor está haciendo ahí cuando le untan un huevo? de contacto. De contacto por convección, ¿no? Y radiación. Entonces, sí puede disminuir un poco, y si la abuelita agarra, rompe el huevo, lo deja caer en un vaso de agua, a veces te hizo ojo un estudiante de medicina. Es cierto. Entonces, sí puede bajar la temperatura, pero volvamos a lo mismo, el origen no lo estamos viendo y no es recomendable. Entonces, ponerles alcohol. Y otra cosa, ¿por qué funciona? ¿Por qué esos niños que tienen ese tipo de... ¿será fiebre o será hipertermia? ¿Por qué son los niños que estuvieron todo el día en la playa, los llevaron al desfile y dicen, es que ahí había un señor y le hizo ojo a mi hijita? Pues si estuvo 7 horas en el sol, lo más seguro es que sea hipertermia, que sea golpe de calor. Entonces ese niño lo bañas, ese sí, lo bañas, le das muchos líquidos. Algo que también se confunde ahora en esta temporada que hay, es que a los bebecitos los llevan a la playa y los ponen abajo de la palapa, ¿no? Y no, es que aquí no le llega el sol. No, le llega porque le llega. Directamente no le llega directamente, pero está tronando los 40 grados de temperatura que hay. Entonces lo que tienen esos niños es
golpe de calor y se ponen completamente irritables. Están irritables, llorando, y por eso no funciona el paracetamol. Le da paracetamol, le da ibuprofeno, no funciona. Y llega y te dice, bueno, ya lo llevé con su abuelita, y ahí sí funcionó, porque lo bañaron, le pusieron sofía de polio, y sí, porque el paracetamol y el ibuprofeno nunca iban a mejorar, porque el centro termorregulador del hipotálamo no estaba alterado. Entonces, esa es una de las explicaciones. Y hay otras que son con alcanfor, que también son unas tabletas de alcanfor que con eso los frotan, pero el alto riesgo de intoxicación existe. Pues también de mitos y realidades. Vayan con agua fría, pues está contraindicado. Antipiréticos y antibióticos. Antipiréticos se dice que hay algunas condiciones en las que no debemos de utilizar como premedicación. Por ejemplo, aquel niño que lo llevo a vacunar. Lo llevo a vacunar y en ese momento le digo a la mamá que le pongan su vacuna y déle de una vez sus gotitas de paracetamol. No. O sea, es preferible que si es necesario le digas, bueno, si el niño está con fiebre, irritable, y lo ve mal, usted siga le dando de comer, pero si no mejora, mejor regrésemelo y lo vuelvo a revisar. Se prefiere que no, porque hay que esperar bien la evolución de esa reacción post-vacuna. Puede ser que solo sea dolor, una elevación de la temperatura, a las 6-8 horas disminuyó y se acabó, ¿no? Entonces, no está como en ese caso indicativo de estar poniendo como dosis preventiva de paracetamol. Y algunas, también eso es de costumbres, a muchos niños le voy a dar su paracetamol antes por si le duele, ¿no? E incluso hubo una situación que estaban haciendo algunos familiares que cuando los llevaban a los consultorios privados de pediatría para que les pusiéramos vacuna de varicela o de coco, que a veces no había, ya les habían dado paracetamol. Y ojo, el paracetamol sí es muy bueno, ¿eh? Le das 30 minutos antes y sí, obviamente su umbral del dolor es mejor, o sea, pero no era necesario. O sea, entonces en ese tipo de casos de premedicar para prevenir la fiebre no es lo adecuado. Doc, acá recordando un poco, dosis de paracetamol ya las dividen en dos, unas que los dividen por edad y otras que los dividen por peso. ¿Cuál sería la más recomendable? Por peso. Peso. Solo que vamos a ir a un punto grave. De repente tienes un niño que tiene 6 años o 7 años y su peso debe ser de 25 kilos y pesa 44. Ahí es donde fármaco nosotros tenemos problemas. Porque su dosis tope es para un niño de 25 kilos. Y por ejemplo, si yo le calculo con 45 kilogramos dosis de por ejemplo, de 15 miligramos, a ver, multipliquen 15 por 45. Por 675. Por ejemplo, a ese niño le estoy dando más que una dosis habitual de un adulto, que son 500 o 750. Entonces, ahí siempre cuando vaya en ese punto y su niño esté con sobrepeso, esa ha sido una discusión muy importante en algunas pláticas que hemos tenido. Nos vayamos al peso ideal. Por ejemplo, si debería pesar 25, bueno, le puedo calcular a 25. Pero ¿por qué farmacodinámicamente puede ser que no funcione? Que si me digan, no, doctor, es que no bajó tanto la temperatura o realmente nunca le bajó. Porque recuerden que en la farmacocinética y en la farmacodinámica sí tiene que ver la cantidad de ácidos grasos, de grasa que tiene el paciente. A veces sí nos quedamos cortos, pero lo ideal es por kilogramo y con el peso ideal. Entonces tenemos nosotros muchos niños que están muy pequeños de edad y están por arriba de 40 kilos. A nosotros se nos dificulta el manejo y a veces tenemos que darle tabletas. Porque, por ejemplo, para darle a un niño 500 miligramos de suspensión de paracetamol es casi un cuarto de frasco. O de ibuprofeno, que ya te tocan 400 miligramos, son 20 mililitros. 20 mililitros de ibuprofeno, o sea, el frasco tiene 120, o sea, se va muy rápido. O sea, ahí tenemos otro tipo de problemas, eso es importante comentar. Otra, como dices, la dosis y el intervalo. Lo vamos a ver más adelante, pero el intervalo del paracetamol puede ser cada 6 horas. La vida media de pico máximo del paracetamol suele entre 4 y 6 y de ahí empieza a bajar. Y el ibuprofeno es de 8 horas. Entonces también eso se lo debemos decir a la mamá, porque si le indico el paracetamol a las 8 y está en un proceso infeccioso viral, pues ya sé que a las 12 del día vuelve a subir la temperatura, se lo tenemos que explicar. Antibióticos, ¿qué piensan de los antibióticos? Depende. ¿De qué depende? De la causa, ¿no? Entonces podemos encontrar nosotros con pacientes que tienen un aspecto tóxico, séptico. Ahí al final hay una guía donde dice, si el paciente es menor de 3 meses, tiene un aspecto tóxico, séptico, clínico, aunque no haya yo iniciado aunque no tenga los primeros laboratorios, puedo yo
tomar LVH, hemocultivos, urocultivos y decidirse el inicio del tratamiento antibiótico. Porque el tratamiento del choque séptico, generalmente por bacterias, va a ser cargas de líquidos IV a 20 miligramos por kilo. Después siguen aminas para mejorar la hipotensión del choque y antibióticos. Antes de que cumpla una hora, el niño que digo o que estoy diciendo que tiene choque séptico, le debo de hacer eso. Porque si yo digo que el paciente tiene choque séptico y no le puse esas tres cosas, algo está fallando. Pues sí hay un rango, pero aquí hay otra cosa interesante. Como dijeron, depende, o sea, no a todos. Y lo que estamos cayendo es que todo niño que llega con fiebre, le estamos tirando antibióticos, le estamos poniendo antibióticos. Y si ustedes son observadores, no sé si se dieron cuenta que vimos otitis media aguda y que vimos síndrome copioluchoide, ya lo vimos con ustedes. Estamos hablando de esquemas cortos, esquemas de otitis de 10 días y anteriormente eran esquemas de 14 días, ¿no? Esquemas de 5 días también de acitromicina. Entonces, lo que estamos haciendo con los niños que tienen fiebre es uso y abuso de antibióticos sin una indicación precisa. Entonces, ¿en quién estaría más indicado? El niño menor de 3 meses. El niño menor de 3 meses con estado séptico puede iniciar antibióticos. Bueno, en esta mini diapositiva hay un decálogo de la fiebre y dice: la fiebre no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa contra infecciones causadas por virus o por bacterias o por otra causa. El número 2, la fiebre por sí misma no causa daño cerebral, ni ceguera, ni sordera, ni muerte. Si un niño después de que le dé fiebre quedó convulsionando o después de que tuvo fiebre tuvo un choque séptico y lo intubamos, pues lo más seguro es que el daño cerebral sea por una meningitis, pero no solo por la fiebre. Número 3, algunos de los niños predispuestos, que son el 4%, pueden tener convulsiones por fiebre, pero el tratamiento de la fiebre no evita estas convulsiones. Ahí hay algo importante. Entonces vamos a hablar de crisis convulsivas febriles. La principal causa de consulta neurológica en el servicio de urgencias es crisis convulsivas. Y la principal crisis convulsiva en el niño es de origen febril. Pero la edad del niño que tiene crisis convulsiva febril es entre los 6 meses y 5 años. Así que si me llega a mí un niño en urgencias y tiene 3 meses y está convulsionando y tiene fiebre, lo más seguro es que no esté convulsionando por fiebre, que sea otra la causa. O si el niño tiene 7 años o 7 años y está convulsionando y tiene asociada la fiebre, lo más común es que sea otra causa. O sea, que hay que diferenciar bien. Aquí un porcentaje de esos niños que convulsionaron por fiebre sí se van a catalogar como niños de crisis convulsivas febriles. Para eso es interesante saber si ese niño es la primera vez o antes ya había convulsionado, si tiene familiares que han convulsionado por fiebre, si tiene factores de riesgo como haber convulsionado previamente, haber hecho un estatus epiléptico, no estar desnutrido, no estar vacunado. ¿Cuál es la diferencia entre una crisis convulsiva y un estatus epiléptico? El tiempo. Si tarda de 2 a mucho 3 minutos es crisis y se dice que se yegula sola. Si tarda más de 5 minutos es un estatus epiléptico. Y hablamos de síndromes epilépticos cuando tengo la clínica, la evolución y el electroencefalograma. Ahí hago el síndrome epiléptico. Entonces, prácticamente sí podemos diferenciar a esos pacientes en ese tipo de casos. 4. Hay que tratar a los niños febriles solo cuando la fiebre se acompaña de malestar general o dolor. Bueno, en el paciente pediátrico es muy común. O sea, el niño está tranquilo, está comiendo, está jugando y de repente empieza a elevarse la temperatura y la misma mamá dice: mi niño dejó de jugar, ahí está tirado, no quiere ni comer. Entonces son los síntomas: hiporexia, rechazo al alimento. Entonces esos son los síntomas acompañantes. Si el niño te está pidiendo eso, y es muy común que te diga la mamá o el familiar, cuando le doy el medicamento y le baja la temperatura, está como si nada. Obviamente porque tiene un síndrome febril, tiene cefalea, tiene hiporexia, anorexia, puede tener náuseas. Entonces, todos estos síntomas, como yo les decía al principio, me importa más para la interpretación de una fiebre los síntomas acompañantes que a veces realmente la evolución de la magnitud, si son onduladas, si no. Me interesa más qué otra cosa tiene para crear el síndrome febril. Bueno, número 6.
No abrigar ni desnudar al niño, eso ya lo hemos platicado. Número 7. El niño con fiebre debe estar bien hidratado. Hay que ofrecerle líquidos y procurar que estos tengan hidratos de carbono. Ese es un problema que vemos muy común. O sea, de repente llegan con nosotros a la consulta y vemos que el niño ha vomitado o tiene diarrea, está deshidratado, tiene 39 grados de temperatura y le seguimos dando paracetamol y ibuprofeno. Mientras el niño no esté hidratado, y eso lo veía mucho cuando estaba en servicio social ya estaba trabajando, perdón, en una comunidad en Altamirano. Entonces me llamaba la atención que había niños que llevaban 5 horas ahí en urgencias pediatría, en urgencias general, y no se iban, y le preguntaba, doctora, ¿por qué no se va? No, sigue con fiebre. O sea, y le digo, ¿qué le han dado? Pues ya le pasé paracetamol bioral, ya lo canalicé, le pasé una dosis de paracetamol IV, ¿y qué más le puede pasar por la vena? Pues que le pase líquidos. Entonces, si el niño está vomitando, si el niño tiene diarrea, si el niño no está comiendo, y yo le quiero dar solo paracetamol y ibuprofeno, lo más seguro es que baje y vuelva a subir la temperatura, porque no está hidratado. Pues. Recuerden, hay una fórmula para calcular líquidos que se llama Holiday Seager. No sé si ya la vieron esa. ¿No? Bueno, la vamos a ver entonces. Holiday Seager dice que todo niño o todo ser humano depende de cierta cantidad de calorías dependiendo del peso. Entonces dice que el niño que pesa de 0 a 10 kilos son 100 calorías por kilo. O sea, si pesa 8 por 100 son 800 calorías. Esto está basado en que para que una persona queme una caloría necesita 1 mililitro de agua. Entonces, si tengo fiebre y tengo elevada la temperatura, necesito más líquidos. Entonces, eso es obvio. Y una de las formas de medir eso, ¿qué tan afectado está el niño? Pues mídame la uresis kilo-hora. El volumen urinario entre el número de horas entre el kilo para saber si el niño está deshidratado. Entonces, eso es muy importante. De nada sirve que le estén dando paracetamol, si el niño no está hidratado. Y ahí sí prefieren, si el niño no está comiendo, vamos a ver una enfermedad que se llama enfermedad pie-mano-boca, por el virus Coxsackie. Ese virus te pregunta a la mamá, bueno, ¿y qué le voy a dar? Nada, tengo paracetamol y la tranquilidad. El problema es que se le va a deshidratar, porque los niños que tienen Coxsackie tienen una odinofagia tremenda. Si alguien tiene sobrinos o tiene hijos, cuando tienes un hijo tiene virus Coxsackie es impresionante. El niño no come, llora. Y por más que le pase paracetamol no baja porque está muy deshidratado. Más adelante vamos a ver eso. Entonces lo importante es que si veo que no está comiendo, canalícenlo, pónganle un suero, hidrátenlo bien y aprovechen ahí, ¿no? Aquí solo para hacer un paréntesis, ¿qué otra vía es muy importante para manejar la temperatura? La vía rectal. Muchas veces no tiene ni B o el niño no come. Tiene la vía rectal y ahí tienen supositorios de naproxeno y supositorios de paracetamol. Sí son confiables. O sea, la vía rectal para el manejo de medicamentos en el paciente pediátrico es muy efectiva. Incluso para crisis convulsivas podemos pasar diazepam vía rectal. Para un estado epiléptico podemos usarlo, es muy efectivo. Entonces, sí pueden utilizar un antiepiléptico de esa forma. Dice, no es aconsejable el uso de paracetamol y ibuprofeno tras la vacunación para prevenir las reacciones febriles o locales. Era lo que les decía. No es recomendable que le pongan la dosis de vacuna y le pique, para que no le duela. No, mejor dejémoslo así. Y en caso de que haya alguna alteración, que nos avise la mamá para ver si es una reacción postvacunal o es otra cosa. Este puntito que no lo ven desde allá, pero dice, ni la cantidad de fiebre ni el descenso de esta tras administración de ibuprofeno paracetamol sirven para orientar sobre la gravedad de la infección. Eso está importante porque dice, tenía 38, le dio una dosis de paracetamol y ya se le quitó. Eso no habla de que sea bueno o que sea malo, simplemente me dice que tiene una buena respuesta a la fiebre, pero no sé cuál es la etiología. Entonces no se confíen, okay. Le dio una dosis de paracetamol, mejoró, pero yo debo de seguir investigando por qué tenía fiebre. Y hay al revés otros niños, ¿no? Y eso sí les va a pasar en su consulta, ¿eh? Puede ser incluso 2 hermanos, o sea, la misma familia, y te vas dando cuenta cómo uno responde muy bien cuando le das paracetamol y el otro no responde tan bien. O sea, son diferentes. Entonces, en este caso dice que la evolución después de haberle dado un antipirético no me debe de indicar si le va a ir bien o le va a ir mal. Lo que debo hacer es diagnosticar cuál es la causa.
No se preocupe, ya le di una dosis, ya mejoró, váyase a su casa. No, porque tuvo fiebre. Entonces ahí viene algo que vamos a ver más adelante que se llama primera línea de investigación de la fiebre. O sea, tiene fiebre, tiene menos de 3 meses, o es un niño, no tiene vacunas. ¿Cuál es la primera línea de investigación? Infecciosa. ¿Qué le puedo pedir? ¿Dónde están las bacterias del niño? Hemocultivo, de bacterias hemáticas, eso vamos a ver más adelante, un examen de orina, un hemocultivo, un ultrasonido abdominal. Dicen las guías, y en Chiapas tomen mucho en cuenta cuando estemos en comunidad, el PPD. ¿Qué es PPD? Prueba de... Esa es, en Chiapas está ahí, donde quiera están, hasta el adulto le hacemos PPD nosotros. Entonces es muy común. No se vayan a confiar. Si tienen en su centro de salud prueba de PPD, hágansela. Una vez que digan no es PPD positivo, bueno, ya descartaron que no fuera para TB. Porque el niño que le da TB miliar o TB meningia, no le da tanto TB pulmonar. No va a ser un tosedor. Hay unos síntomas que se igualan, que nos da miedo a nosotros ya en la evolución de los pacientes. Linfomas y tuberculosis, se tiene una evolución febril muy parecida. Y la última dice, debe vigilar signos de empeoramiento clínico y consultar con carácter urgente la fiebre de un niño menor de 3 meses. O sea, lo que les dijimos al principio. Tiene menos de 3 meses y tiene fiebre, búsquenle el origen. Ese no aplica a él en su paracetamol y que se vaya, ese le tiene que investigar. Porque ese, junto con el viejito de 80 años o de 70 años que tiene fiebre, les puede hacer choque séptico. El niño menor de 3 meses tiene una bacteria y les hace una bacteria y les hace choque séptico, al igual que el adulto mayor. Entonces tengan cuidado, por eso hay que tener mayor precaución. Tómenle foto a esta, está interesante, este es para el niño menor de 3 meses. Y nos aborda un niño en estado con fiebre o en estado séptico o aspecto tóxico, se va de aquel lado y dice, pero la primera parte de arriba dice, no está focalizado. O sea, no escucho que tiene estertores, no tiene diarrea, no tiene escurrimiento nasal. Es una fiebre que no tiene foco identificado. Entonces me lo divide en aspecto no tóxico de aquel lado y aspecto tóxico. Si tiene aspecto tóxico y tiene entre 3 y 36 meses, lo tengo que hospitalizar. Y dice, aspecto tóxico, hemograma, orina, líquido cefalorraquídeo y cultivos, e ingreso y antibióticos. ¿Eso es posible? Sí. ¿Y qué esquema le empezamos? Esquema empírico. Tendría que ver qué edad tiene, qué bacterias son las más comunes, qué infección. Y obviamente le pudiera buscar un antibiótico. Ahí entran en algunas guías los antibióticos de amplio espectro, algo que le pegue a la vía urinaria, que le pegue a la respiratoria. Hay algunas muy ocultas como son osteomielitis o una sinusitis, que también a veces no son tan fáciles de identificar. Y por otro lado tenemos el aspecto no tóxico. El niño tiene fiebre, pero no lo veo con el aspecto tóxico, ya lo dividimos en dos. Mandamos a hacer laboratorios y los que me salen positivos a laboratorios lo vuelvo a revalorar, que es el que tiene más de 39.5 grados, y valoro si lo ingreso y le inicio antibióticos. Y por otro lado, le tomo antibióticos y me salen entre comillas normales, puedo hacer un control ambulatorio, puedo seguir estudiándolo pero en casa. Entonces mis dos criterios más importantes son que tenga fiebre y que tenga datos bioquímicos, valoro si lo ingreso. Si tiene fiebre y tiene aspecto tóxico, lo ingreso y le pongo antibióticos. Por último esto, que son los medicamentos. Entonces acá se les decía, la dosis del paracetamol es a 15 miligramos por kilogramo de peso. Es la dosis ideal y la más recomendable cada 6 horas. Aquí sí ustedes, mi recomendación clínica es, si el niño tiene bronquiolitis, si el niño tiene una otitis media, si el niño tiene un croup viral y está empezando el lunes a las 8 de la mañana, déjenle con horario. Ahí sí se vale que le dejen con horario. O sea que si no le va a dar, no sé, 320 miligramos, que es igual a 2.8 mililitros cada 6 horas, porque está empezando y te esperas que 72 horas esté al full con fiebre. No les recomiendo que le den ibuprofeno y paracetamol al mismo tiempo. O sea, a las 8 paracetamol y a las 8 con 10 minutos ibuprofeno. Lo ideal es que le des paracetamol, trates de escalar o hacerle escala antipirética, o sea, en un tiempo mayor,
Si tiene fiebre y no alcanza todavía el horario para darle paracetamol, le puedes dar ibuprofeno. Y te tienes que quedar, o se tiene que quedar con uno de ellos indicado. Por ejemplo, los dos son muy buenos y potentes, pero ibuprofeno es más antiinflamatorio, muy controlador de la fiebre, pero es muy antiinflamatorio, es muy bueno. Y el paracetamol es más antipirético, potente. Bueno, esto es lo que les decía, verifiquen bien la presentación, porque tienen que leer al final de cuentas cuántos miligramos tiene por mililitro. Entonces, hay por ejemplo, no sé, un frasco tiene a veces 20 miligramos por mililitro y el otro tiene 40 miligramos por mililitro. En el caso del Motrin hay dos presentaciones, Motrin pediátrico y Motrin infantil. ¿Cuál será la diferencia? El Motrin pediátrico es más pequeñito y en 1 mililitro tiene 40 miligramos. Entre más pequeño está más concentrado. Y el Motrin infantil en 1 mililitro tiene 20 miligramos. Las dosis van a ser diferentes. Y la presentación y la preparación va a ser diferente. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Qué están durmiendo? Digo, ¿por qué no son 10 miligramos por 10 miligramos por kilogramo de peso. Cada 8. Vuelvo en 5 minutos.